Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Les habla Claudio Shimura, profesor de la Facultad de Medicina en el área de nutrición. Y bueno, nos gusta escribir, como podrán observar a nuestra espalda, las tapas de muchos de nuestros libros, no todos publicados. Y entonces empezamos a analizar después de esta de vuelta a los videos y a poblar nuestros videos en YouTube. Claro, entre millones y millones de videos lo que hacemos nosotros es poco, pero es nuestro material. Entonces decidimos con Lucas a presentar, digamos, nuestros libros y vamos a empezar desde el último número 157, que se llaman Cuentos Musculares. Y tenemos en este listado varios de estos cuentos que no lo vamos a leer, no podemos leerlos todos. Digamos que son cuentos que tienen mucha fantasía, que cuentos que a veces el protagonista no es un individuo, sino es el músculo, o a veces el protagonista puede ser la república, o pueden ser algunos objetos. Y tal vez en nuestros cuentos no haya tantos diálogos, en algunos sí, en otros muy poco, y tal vez no se describa tanto muchas situaciones, pero es un estilo que hacemos, a veces un estilo casi telegráfico, fácil de leer, sencillo de leer, adaptable a la mayoría de los individuos, porque lo aprendimos de algunos de nuestros libros en diabetes y en obesidad y en nutrición, destinado a la gente del hospital, por ejemplo, donde a veces hay que hablar corto, breve, sencillo y mensajes contundentes para que se aprenda y se lo ejecuta. Y aprendimos ese estilo, bueno o malo, tal vez para otros libros que no tengan nada que ver en cierta manera con la salud. Cuentos musculares es un libro que habla de los músculos son los protagonistas, y si alguien termina de leer ese libro, estoy seguro que va a hacer actividad física y mucha todos los días. No todos nos gusta hacer actividad física y a veces nos cuesta hacer y a veces necesitamos una motivación especial o un estímulo. Pero claro, vivimos de la época del hombre cazador y recolector, del hombre agricultor, del hombre que hace tareas pesadas, estibador en el puerto, cargador de grandes bultos o lo que sea, a estar todos quietos y sedentarios. Y así pasa que casi no tenemos más músculo. Miren ustedes, ¿qué músculo tengo yo? Casi no tengo músculo y si sigo así, ¿qué va a ser de mi vida? Entonces, por eso, estimular a hacer movimiento y hacer actividad física. Eso fundamentalmente. Estos músculos están escritos en unas 400 páginas y están divididos en tres secciones. Tal vez alguien me critique, pero es mi estilo. Y alguien me dijo, y si usted tiene ese estilo, es valedero. Usted escribe como quiera o como crea que es lo mejor. Ese estilo que es más que literario, este estilo que es más que literario, y bueno, me paro un poco para cambiar de posición. Este estilo más que literario es un estilo, si se quiere, hasta pedagógico, porque tiene tres partes. Una parte donde hablamos algo de lo que sucede en torno al músculo, sea una república, sean países, sea la paz, sean las virtudes, para después hablar del cuento donde siempre hay mucha fantasía y cosas increíbles, y al final terminar dando consejos de movernos más. Bien, entonces, entre estos cuentos hay varios escritos. El baile de los músculos. Y bueno, de repente se habla de Gino, que Gino vivía en Módena, la tierra de Pavarotti. ¿Y qué hacía Gino? Era compositor. Y un día compuso el baile de los músculos. Y el baile de los músculos lo bailaban todos. Lo bailaba Biden, presidente de los Estados Unidos, Putin, presidente de Rusia, Xi Jinping en China, y todos los grandes líderes bailaban, y en todo el mundo se bailaba, y se impuso el baile de los músculos. El baile de los músculos superó a Despacito. ¿Se acuerda de Despacito de Luis Fonsi? Que en un momento fue el tema más escuchado en todo el mundo y en muchos años. Bueno, superó a eso. Y la gente bailaba, y la gente bailando empezó a tener buenos músculos. Me gusta bailar, no sé si sé bailar, pero es bueno bailar. Y el baile es una actividad física muy interesante. Claro, que si bailo pegadito, mejilla a mejilla, como dice una gran pieza del jazz de otras épocas, y probablemente no gastemos mucha energía en ese momento, salvo que la hagamos después. Pero eso es otra historia. Y así tenemos muchos otros cuentos. Por ejemplo, de valores y principios,
Y entonces aquí hablamos de la necesidad de que todos seamos honestos, seamos trabajadores, seamos generosos, desprendidos, humildes. ¿Y saben qué? Los músculos son trabajadores. Los músculos son capacitados, están capacitados para hacer su tarea de movimiento. Los músculos son honestos. ¿Ustedes vieron algún músculo corrupto? ¿Algún músculo que se vendió? ¿Algún músculo que vendió alguna ley? ¿O alguien que recibió un soborno en funciones estatales? No, los músculos son honestos. Y ahí hablamos en ese cuento de la honestidad de los músculos. Claro que en algún momento algún músculo se volvió corrupto, pero eso es otra historia. Eso es otro de los cuentos que figuran en este libro de cuentos musculares. También los músculos se enamoran. Amor muscular, se enamoran y hasta hubo un casamiento de los músculos. Sí, aunque usted no lo crea. Y la ley en un X país aprobó el casamiento intermuscular. Bueno, siguen la historia y siguen los cuentos en este nuestro libro que podemos analizar, son buenos, son malos. A mí me gusta y dejan muchos mensajes. A alguien puede no gustarle, pero bueno, es otra historia. En la república los músculos decidieron construir su propia república en cada ser humano y después una confederación de las repúblicas de cada individuo, por lo cual en el país hubo 45 millones de repúblicas musculares. Y bueno, pero entre los músculos hubo presidentes, se eligieron presidentes, algunos fueron buenos, otros no tan buenos, hubo un músculo presidente dictador, otro que no hacía nada, y de repente desapareció la República Muscular por esas luchas que hay. Parece que también a nivel de la República los músculos ocurre como ocurre en muchos países, con mucha gente que se pelea por el poder encarnizadamente. Y entonces siguen y después sí se logró un buen rumbo para la República, y la República de los Músculos fue una república honesta, capaz, trabajadora y dialoguista. Este es otro de los cuentos y utilizo un poco este machete o ayuda a memoria de una hoja que, si ustedes se ponen a ver, está bastante amarillenta. ¿Saben qué? Esta hoja forma parte de un montón de resma de papel que compré cuando hice uno de mis primeros libros, que está arriba y a mi derecha, Juan Colesterol, hace como 30 años atrás. Este papel tiene como 30 años. ¿Qué quiere que diga? Bueno, anécdota, pero volvamos a los músculos. Hans Baumgarten fue un gran campeón de natación en Alemania, en la ficción y en la fantasía, y vivía en Colonia. Y un día conoció al hijo de un exilado presidente de la República de Narambia, allá en el África. ¿Y qué consiguió digamos, Hans? Consiguió lograr entusiasmarse en ese país ignoto y para tratar de que la gente haga mucha actividad física, y en este caso nada de más. Como pueden observar ustedes, a lo largo de esta charla hay algunos titubeos, hay unas repeticiones. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es espontáneo. No estoy leyendo un guión, no me aprendí un guión, no tengo nada detrás que me diga qué es lo que tengo que decir. ¿Está bien, está mal? No lo sé, no critico a nadie, pero lo que sí le quiero decir, que me sale espontáneamente. Me gusta hablar así, con error en error, como cuando doy una clase. Cuando doy una clase, una charla, surge todo espontáneamente. Claro, por supuesto. Ah, qué lindo video, porque no se equivocó una sola vez. Sí, está bien, está perfecto eso. Pero a mí me gusta espontáneamente, y al hacer espontáneamente, a veces hay algún error. Paro con esa apostilla, digamos, y vuelvo a los libros. Y vuelvo a Hans Baumgarten, que vivió en Colonia, hermosa ciudad, la cuarta de Alemania, que tuve la suerte de haber estado alguna vez y conocer la fabulosa catedral. Y Hans Baumgarten, pronuncio bien, digamos, de alguna manera consiguió que en ese país africano, en Narambia, hubiera muchas piletas y muchas piscinas
y eso es lo interesante. Y entonces se fomentó la natación. De paso, para decir que la natación es una actividad física muy interesante, que para que la gente con sobrepeso o con obesidad, en cierta manera no esté, digamos, con sus rodillas y sus tobillos sosteniendo 100, 120 kilos, lo que en cierta manera las empeora. En natación, digamos, no hay sobrecarga de rodillas y de tobillos. Y eso es lo bueno. Y bueno, con este cuento que se habla de las piletas, hasta han llovido piletas de natación, pero se han destruido, hasta que de alguna u otra manera se logró que haya piletas en todos esos países. Y así hay mucha más. Hay la paz, la guerra y la paz. Los músculos, ¿saben qué? En un momento se pelearon entre ellos. Después lograron unirse y empezaron a pelear contra la guerra de los humanos. ¿Y sabe lo que hicieron los músculos? Pararon de moverse. Entonces, en plena guerra, le advirtieron los humanos. En plena guerra, los músculos lo que hicieron, el que quería disparar una pistola, una carabina, un fusil, los músculos dejaron de trabajar. El que quería apretar un botón para largar un misil nuclear o un misil intercontinental, los músculos de los dedos se declararon en huelga o no siguieron trabajando más. De modo que, gente amiga, los músculos lograron parar las guerras en el mundo. Los músculos como tales, por sí solos, como si fueran entes independientes o reunidos en una asociación muscular o en algunos casos en una república de los músculos. Bueno, y después declararon la guerra, una tercera guerra, otra vez los músculos en guerra. ¿Saben contra qué? Contra la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? La falta de músculo, la disminución de la masa muscular. Con los años tenemos menos músculo, con los años tenemos más grasa, con los años tenemos más peso, con los años aparecen más enfermedades y se deteriora la masa muscular con los años. ¿Cómo hacemos para prevenir? Y más actividad física de los distintos grupos musculares. Entonces los músculos logran triunfar en varias guerras. Así hay más. Hay otro de los cuentos, habla de la República de la Actividad Física. Había un profesor de actividad física en otra república africana que logró ser presidente de la República de la Actividad Física de tal república. Toda la actividad física. Los profesores llegaron al poder, pero después se dieron cuenta que solo no podían gobernar el país y entonces lo que consiguieron es convocar a elección para que haya un gobierno con la unidad de todos los sectores. Amigos, gente amiga, en otro de los cuentos se habla de secuestros. Se secuestraron los músculos del presidente y un día apareció el presidente de la nación sin músculo. Sin músculo porque los músculos se fueron. No se sabía quién los secuestraron, por qué razones. Si fueron terroristas, si fueron enemigos, si fueron gente del propio partido, quiénes fueron. Pero este presidente se quedó sin músculo. Hasta que un día los músculos volvieron a aparecer y después dijeron, ¿por qué estos músculos habían desaparecido o por qué se habían ido? También en este libro de cuentos se habla del asesinato del fútbol. Asesinaron al fútbol. Empezó a haber campeonatos intermusculares, el deltoides Boca Juniors o el trapecio River Plate, y empezaron a jugar los músculos en cada individuo y entre todos los individuos del país. Y también hubo campeonatos y hasta llegaron a haber competencias mundiales, pero en un momento dado asesinaron al fútbol y todo se vino abajo. Y para ir redondeando, para no aburrirlo, para no cansarlo, para que no me dejen de ver, digamos, hay otros cuentos como que se hicieron olimpiadas para 8.000 millones de personas, casi 8.000 millones de personas. Hasta los bebés participaban en la olimpiada. ¿Y qué hacían los bebés? Lo que suelen hacer. Entonces el bebé que se movía más o que hacía más morisqueta o que era más gracioso iba sumando puntaje en estas competencias. Olimpiadas para todo el mundo para tener mejores músculos. Señores, necesitamos mejores músculos. No para levantar grandes pesos. Tener mejores músculos para poder caminar. Tener mejores músculos para poder algún día, a los 80 años, poder agarrar digamos un tenedor y poder llevar alimento a la boca. Necesitamos cuidar nuestros músculos, pero ¿saben qué? Los músculos cuidan también los huesos, está demostrado, y con buenos músculos tenemos mejor salud en general. Entonces, en este libro se conjugan
consejos para tener mejores músculos, consejos para vivir más sano, consejos para cuidar los músculos, pero también hay historias, algunas divertidas, algunas más divertidas que otras, con mucha fantasía, hay creatividad, eso sí, más allá de acá haya mucho menos diálogo, mucho menos, digamos, descripciones de personas o de hechos, y más allá de que a veces no haya humanos como protagonistas. Pero bueno, en general me gustan los cuentos. Me gustan los cuentos, aunque, bueno, merezcan algunas críticas, pero me gustan. Entonces, señores, libro 157 de este autor, Cuentos Musculares, está terminado. Más adelante vamos a hacer todos los registros legales que correspondan y después vamos a subir a la página la librería de Shimura. ¿Quieren que termine con un cuento? No, si ya conté tantos. Y no quiero pronunciar esta palabra más. Ya la he dicho varias veces. Señores, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vamos a ver próximamente con el libro 156, Cartas pidiendo perdón. Chao, hasta luego.